buen día, muy buena tarde, muy buena noche. Una vez más, el profesor Odilio Flores les saluda desde esta tierra hondureña. Y seguimos en estos momentos con las demostraciones de las derivadas de las funciones trigonométricas. En este caso corresponde a la derivada de la función cotangente. Ya está demostrada la derivada de la función seno, la derivada de la función coseno, la derivada de la función tangente. Vamos entonces a la función cotangente. Vamos a utilizar tres formas, ¿verdad? Para demostrarla utilizando, ¿verdad? La definición del límite, utilizando la regla del cociente, la derivada del cociente, ¿verdad? Tanto como la recíproca de la tangente, es decir, 1 sobre tangente, como también coseno sobre seno. Comenzamos con la definición del límite, ¿verdad? Sabemos que la derivada bajo la definición del límite es cuando el límite de delta tiende a 0 o el límite de h, utilizan en algunas fórmulas, tiende a 0 es igual a f de x más h, en este caso más f más delta de x, menos la función sobre delta de x o h para los que utilicen la expresión h. Entonces planteamos, sería la f' sería igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de cotangente de x más delta de x menos cotangente de x sobre delta de x, ¿verdad? Entonces aquí vamos a llegar a esta, posiblemente al final lleguemos a esta demostración y sabemos que por identidad trigonométrica 1 más cotangente cuadrado de x es igual a cosecante cuadrado de x. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Esta identidad también trigonométrica, que cotangente de la suma de dos ángulos es igual a cotangente del primero más por cotangente del segundo menos 1 sobre la suma de cotangente del primero y cotangente del segundo. Entonces, A va a ser X y B va a ser delta de X, o H para los que utilizarían H en vez de delta de X. Entonces tenemos que es igual a cotangente de X por cotangente de delta de X menos 1 sobre cotangente de delta de X, ¿verdad? Sobre cotangente de delta de X más cotangente de X menos, ¿verdad? La función menos cotangente de X sobre 1, le escribimos denominador 1. Ok, en este caso el orden no importa, ¿verdad? Existe la propiedad conmutativa también en la suma, porque sería primero cotangente de A, es decir, cotangente de X y después cotangente de B, pero como es suma, no hay ningún problema. Entonces seguimos planteando, le ponemos denominador 1 para poder operar con bajo la carita feliz, multiplicar el numerador primero por el denominador segundo, menos en este caso el denominador segundo por el numerador primero y sobre el producto de los denominadores. Correcto, entonces aquí hacemos la operación cotangente de x, cotangente de delta de x por 1, es lo mismo, ¿verdad? Es cotangente de x, cotangente de delta de x. Luego menos, aquí lo escribimos, ¿verdad? Menos 1. Menos 1, va todo hasta acá. Ese numerador primero es hasta menos 1 y luego menos, que es este, cotangente de x, delta de x más cotangente de x por menos cotangente de x por cotangente de x. Aquí lo tenemos planteado. El producto está planteado cotangente de x que multiplica a estos dos sobre el producto de los dos, cotangente de x más cotangente delta de x más cotangente de x por 1 es igual a sí mismo cotangente delta de x, cotangente de x y siempre todo lo demás sobre delta de x. Seguimos y aquí vamos a aplicar la distributiva aquí, en este caso, menos cotangente de x por cotangente de delta de x, ¿verdad? Es cotangente por cotangente delta de x, ¿verdad? Y luego menos cotangente de x más cotangente de x es menos cotangente de x cuadrado, ¿ok? ¿Verdad? Es decir, este lo puse primero cotangente de x por cotangente de x y después el cotangente de x por cotangente delta de x. Todo lo demás lo copiamos tal como está. ¿Ok? Entonces esa parte la describí en letra roja
porque uno es positivo, es exactamente el mismo, uno es positivo y el otro es negativo, entonces su suma es 0. Al ser negativo 1 y el otro positivo, su suma es 0 y nos queda solamente negativo 1 arriba menos cotangente cuadrado de x, ¿verdad? Sobre lo demás. Aquí lo copiamos nuevamente, menos 1 menos cotangente cuadrado de x, lo que nos quedó. Y luego aquí aplicamos, ¿verdad? Si queremos, podemos aplicar, ¿verdad? La operación sándwich, le llaman también, fracciones complejas, en donde eso es igual, el producto de los extremos es el numerador y el producto de los medios es el denominador. Menos 1 menos cotangente cuadrado de x por 1 es menos 1 menos cotangente cuadrado de x, y luego planteamos en el denominador, ¿verdad? Delta de x que multiplica a cotangente de x más cotangente delta de x. Y todo lo demás sigue igual. Todo lo demás sigue igual. Entonces, como estamos operando bajo el límite cuando delta de x tiende a 0, entonces todo lo que no tenga delta de x se considera constante. Y la propiedad de los límites permite sacar las constantes fuera del límite, ¿verdad? Entonces, por eso, menos 1 menos cotangente cuadrado de x lo sacamos fuera del límite y nos quedó ahí 1 sobre delta de x, el límite de delta de x que tiende a 0, ¿verdad? De 1 sobre delta de x que multiplica a cotangente de x más cotangente delta de x. Ok. En esta parte de la derecha vamos a tener que expresar a la cotangente, ¿verdad? En forma de cociente, coseno sobre seno. Aquí lo tenemos expresado, delta de x que multiplica a coseno de x sobre seno de x, más coseno de delta de x sobre seno de delta de x. Ok. Entonces, si nosotros hacemos esta suma de fracciones, entonces hacemos la misma carita feliz, coseno de x por seno de x, aquí lo tenemos, más seno de x por coseno de delta de x, ¿verdad? Seno de x por coseno de delta de x, y sobre el producto de los denominadores, sobre seno de x por seno delta de x, ¿verdad? Esa es esa división, y al operar, ¿verdad? Le podemos escribir a este que está arriba solo este 1, le podemos escribir denominador 1, entonces vamos a multiplicar los extremos 1 por seno de x sobre seno delta de x es lo mismo, y luego este otro 1 por esto va a ser el denominador y va a ser lo mismo, ¿verdad? Es como que si le hubiésemos aplicado el recíproco, ¿verdad? Como esto está en el denominador, entonces por eso a este 1 le escribimos denominador para tener la fracción compleja. 1 por esto, ¿verdad? Es ese mismo, y este 1 por esto también es eso mismo, ¿verdad? Y siempre multiplicado por delta de x. Ok, entonces, este seno de x que no está en función de delta de x lo podemos sacar fuera del límite porque se considera constante. Ahora tenemos fuera 1 menos cotangente cuadrado de x que multiplica al seno de x. Entonces nos queda acá solamente seno de delta de x y copiamos lo demás. Entonces podemos nosotros dividir en partes esta segunda parte, valga la repetición, porque el seno delta de x sobre delta de x, cuando delta de x tiende a 0, eso es 1, entonces lo extraemos. El límite cuando delta de x tiende a 0 de seno delta de x sobre delta de x por, ¿verdad? Aquí ya quedaría un 1, lo demás, ¿verdad? Por el límite cuando delta de x tiende a 0 de 1 sobre el resto del denominador, porque delta de x lo dejamos acá, y como es una multiplicación, seno de delta de x por 1 es seno de delta de x, y delta de x por esto también, ¿verdad? Nos da esto. Entonces, seguimos en esto, ya tenemos que esto, ¿verdad? Es igual a 1, ¿verdad? Esto es igual a 1. Entonces tenemos seno, esto es igual a 1, ¿verdad? Decíamos que este límite, este pedacito hasta aquí, ¿verdad? Es igual a 1. Entonces nos queda
¿verdad? Esto hasta el seno de x por 1 es igual a lo mismo y nos queda este otro límite que desaparece la notación de límite porque ya estamos aplicando las propiedades y donde hay delta de x lo sustituimos por 0. En dos espacios hay delta de x, en esos dos espacios lo sustituimos por 0. Entonces nos queda aquí coseno de 0. El coseno de 0 es 0 multiplicado por coseno de x más el coseno de 0 es 1 multiplicado por seno de x. Ok, seguimos. Seguimos, aquí sería 1 coseno de x por 0 es 0 y el seno de x por 1 es 1, ¿verdad? Entonces nos quedaría aquí 1 menos cotangente, menos 1 menos cotangente cuadrado de x por el seno sobre 1 sobre seno de x, ¿verdad? 0 más seno de x es simplemente seno de x y en el próximo paso tendríamos que multiplicar seno de x por 1 es seno de x sobre seno de x que también es 1, ¿verdad? Pero aquí solo lo planteamos, ¿verdad? Aquí solo lo planteamos. Seno de x por 1 es seno de x sobre seno de x y eso es igual a 1, ¿verdad? Esto es igual a 1, por eso tenemos en el siguiente paso que menos 1 menos cotangente cuadrado de x por 1, ¿verdad? Porque seno entre seno es 1. Entonces no queda que f' es igual a menos 1 menos cotangente cuadrado de x. Pero la derivada de la cotangente es negativo cosecante cuadrado de x. Y la identidad pitagórica es 1 más cotangente cuadrado de x es equivalente a cosecante cuadrado de x. Entonces acudimos al truco de escribirle el signo menos fuera y cambiarle el signo a ambos, ¿verdad? Entonces pueden ver que el 1 dentro del paréntesis está positivo y la cotangente está positiva. Pero como tenemos el menos afuera, menos por menos 1, menos por más 1 es menos 1 y menos por más cotangente es menos cotangente. Entonces lo tenemos de otra forma, pero tiene la misma significancia, el mismo significado. Entonces, como por identidad trigonométrica, 1 más cotangente cuadrado es cosecante cuadrado, por lo tanto, este menos nos hace demostrar que la derivada de la cotangente es negativo cosecante cuadrado de x, ¿verdad? Entonces ya lo hicimos por esa forma, ¿verdad? Lo hicimos por esa forma utilizando, ¿verdad? Utilizando esa identidad trigonométrica que aplicamos al principio, que dice que la cotangente es igual a la cotangente de A por cotangente de B menos 1 sobre cotangente de A por cotangente de B, bueno, lo que todo escribimos ahí al inicio. Entonces ahora vamos a utilizar siempre la definición del límite, pero ya no utilizando esa identidad, sino la identidad del cociente. Cotangente de A más B es coseno de A más B sobre seno de A más B. Y el coseno de A más B es coseno de A por coseno de B menos seno de A por seno de B, ¿verdad? Y el seno de A más B es igual al seno de A por coseno de B más el coseno de A por el seno de B. Entonces hacemos la sustitución, ¿verdad? Coseno de A más B, escribimos esto, aquí está, nada más que A la sustituimos por X y B por delta de X. Entonces nos queda coseno de X por coseno delta de X, es esto, ¿verdad? Menos seno de A, seno de X por seno de B, seno delta de X. Y luego sobre seno de A sería seno de X, coseno de B, coseno delta de X. Y lo tenemos. Y acá sería más coseno de A, que sería coseno de X, seno de B, o es decir, seno delta de X, menos, ¿verdad? Siguiendo la definición del límite, menos la función que la expresamos también como coseno sobre seno. Y todo lo demás sobre delta de X, todo lo demás tal como ha venido haciéndose. Y entonces vamos a hacer la carita feliz, ¿verdad? La carita feliz, el primer denominador, que es todo esto, lo multiplicamos por el seno de x, aquí lo tenemos planteado, el seno de x, que multiplica a ese primer denominador, ¿verdad? Luego menos, que es menos este que multiplica al segundo denominador, ¿verdad? Este que multiplica al segundo denominador, puedo escribir este que multiplica al otro, el orden de los factores, no altera el producto, ¿verdad? Entonces en este caso escogí que vaya este primero y que multiplique a todo lo demás. Aquí está, menos coseno de x, que multiplica a seno de x, coseno delta de x, más coseno de x, seno delta de x.
Y luego, ¿verdad? Se multiplica también los denominadores, es decir, seno de x, coseno de delta de x más coseno de x, seno de delta de x por seno de x. Aquí lo tenemos planteado, ¿verdad? La carita feliz. Se multiplican en cruz y también los denominadores y copiamos absolutamente todo lo demás. Entonces ahora venimos y aplicamos la propiedad distributiva. Seno de x, coseno de x, coseno delta de x. Aquí está, ¿verdad? Y aquí sería seno de x por seno de x, más por menos es menos, ¿verdad? Seno de x por seno de x sería seno cuadrado de x, y ahí pegadito, ¿verdad? Seno de delta de x. Ahora esto otro, menos por más es menos, ¿verdad? Este seno de x es positivo, entonces tendríamos coseno de x, seno de x, coseno delta de x, ¿verdad? Porque no es lo mismo coseno de x que coseno delta de x, entonces simplemente planteamos los tres, más por menos, ¿verdad? Por más es menos, y aquí sí hay coseno de x y acá también, entonces podemos expresarlo como coseno cuadrado de x y le copiamos el seno de delta de x. Lo demás, ¿verdad? Lo dejamos así como está, aunque si queremos también podemos hacer esta multiplicación, pero generalmente yo la hago hasta más adelante si es necesario. Entonces seguimos y miramos que estas que están en rojo, una es positivo, exactamente la misma, y la otra es negativo. Es exactamente lo mismo, solo que aquí está primero coseno y acá está seno, pero el orden de los factores no va a alterar el producto, por lo tanto esa suma, como una es positivo y otra es negativa, esa suma es cero. Entonces nos queda en el numerador, este negativo seno cuadrado por seno delta de x menos coseno cuadrado de x seno de delta de x, y copiamos todo lo demás. Copiamos todo lo demás. Y podemos ver que en el numerador, en el de arriba, podemos ver que aquí hay dos términos y ambos tienen a seno de delta. Entonces podemos factorizar, ¿verdad? A este si le sacamos seno de delta de x nos queda negativo seno cuadrado de x. Aquí lo tenemos. Y aquí si le sacamos también el mismo, entonces nos va a quedar negativo coseno cuadrado de x. Negativo coseno cuadrado de x, y copiamos, ¿verdad? Todo lo demás. Y es muy importante recordar la propiedad pitagórica, la identidad pitagórica, que coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1, o seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, pero aquí los tenemos negativos ambos. Bueno, hay que hacerlos positivos a ambos, entonces para ello le anteponemos, como todo esto es un producto, le anteponemos el signo menos, entonces menos por menos es más y menos por menos es más, entonces aquí sí nos queda seno cuadrado más coseno cuadrado, que eso es igual a 1, ¿verdad? Entonces, si eso es igual a 1, nos quedaría menos seno delta de x por 1. Aquí lo tenemos planteado, ¿verdad? Menos seno delta de x por 1. Luego aplicamos, ¿verdad? La propiedad, aplicamos ¿verdad? La operación oreja. Aplicamos la operación tortilla, aplicamos el producto de los extremos es el numerador y el producto de los medios es el denominador. Menos seno delta de x por 1 es menos seno delta de x. Aquí lo tenemos. Y, ¿verdad? Planteamos la multiplicación de este delta de x por esta otra parte, que eso va en el denominador. Así dice la ley de los extremos, de las razones y de las proporciones, etcétera, ¿verdad? Entonces nos quedó esta situación. Entonces acuérdese que seno delta de x sobre delta de x cuando, ¿verdad? El valor tiende a 0, eso es igual a 1, entonces lo vamos a apartar, ¿verdad? Y vamos a decir el límite de menos seno delta de x sobre delta de x, ¿verdad? Cuando delta de x tiende a 0, lo apartamos y luego porque es una multiplicación, por el límite del resto. Aquí quedó un 1, al sacar seno delta de x, aquí quedó un 1, y abajo quedó, ¿verdad? Quedó todo esto, quedó de aquí para adelante porque delta de x lo asociamos, lo apartamos para negativo seno delta de x. Entonces tenemos planteado ese producto de límites porque los límites tienen esa propiedad. Aquí arriba, ¿qué es lo que tenemos aquí arriba? Aquí arriba tenemos el límite de un producto, ¿verdad? Y dice la propiedad de los límites que el límite de un producto es igual
al producto de sus límites, es decir, calculamos un límite y después lo multiplicamos. Por eso tenemos planteado aquí el límite por el límite, ¿verdad? El producto de los límites. Ok, entonces sabemos que, ¿verdad? Mira el video, ahí tengo el video, si lo quiere ver, en el cual le demuestro por dos métodos que el límite cuando delta de x tiende a 0 de seno de delta de x sobre delta de x, eso es igual a 1. Y como en este caso hay un signo menos, entonces es igual a negativo 1, ¿verdad? Luego acá empezamos a sustituir, a aplicar la ley, las propiedades de los límites, y como delta de x tiende a 0, en donde haya delta de x, lo sustituimos por 0. Entonces solo hay en dos lugares, aquí en el coseno, escribimos coseno por 0 y aquí en el seno por 0. Entonces seguimos, ¿verdad? Aquí el coseno de 0 es 1, entonces tenemos seno de x por 1 más, ¿verdad? Más seno de 0 es 0, entonces tenemos coseno de x por 0. Perfectamente pudimos, como le dije, haber hecho esta, ¿verdad? Esta distribución antes, esta multiplicación, pero no importa, nos va a dar el mismo resultado. Seguimos acá el menos 1 por, ¿verdad? El seno de x que multiplica todo esto, ¿verdad? ¿Y cuánto es seno de x por 1? Pues el seno de x más coseno de x por 0, toda cantidad multiplicada por 0 es 0, ¿verdad? Entonces nos da que esta derivada nos va a dar que aquí nos queda seno de x más 0 es seno de x, entonces nos queda seno de x por seno de x y aquí el signo menos de menos 1, ¿verdad? Si usted quiere escribir el 1, escríbalo, si no, no es necesario, ¿verdad? El menos sí. Ok, entonces aquí tenemos, sabemos que seno de x por seno de x es seno cuadrado, entonces nos queda que la derivada es menos 1 sobre seno cuadrado de x. Y como el seno es la recíproca de la cosecante, 1 sobre seno cuadrado es igual a cosecante cuadrado, ¿verdad? Y con este signo menos, pues llegamos al resultado negativo cosecante cuadrado, que es la derivada, ¿verdad? De la función, ¿verdad? De la función cotangente, ¿verdad? Y ya la habíamos demostrado ¿verdad? Con la definición del límite, pero ¿verdad? Con diferentes conceptos, uno en función de la tangente y el otro en función de coseno sobre seno. Entonces planteamos aquí esta función f de x igual a cotangente de x, que es, como es la recíproca de la tangente, es igual a 1 sobre tangente de x. Y vamos a demostrar esta derivada a través de la derivada de un cociente, que eso es igual al denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el cuadrado del denominador. Entonces, en este caso, 1 sobre tangente de x, el denominador es tangente de x por la derivada del numerador, la derivada de 1 es 0, la derivada de toda constante es 0, menos g de x, es decir, el numerador que multiplica a la derivada de él, denominador, la derivada de la tangente es secante cuadrado de x, sobre el cuadrado del denominador, y como el denominador es tangente, entonces nos queda sobre tangente cuadrado de x. Luego, ¿verdad? Luego teníamos que 0, el resultado es 0 menos secante cuadrado y abajo tangente cuadrado de x. Entonces nos queda solamente menos secante cuadrado de x sobre tangente cuadrado de x. Y si expresamos a secante cuadrado en función de su recíproca, que es el coseno, sería 1 sobre coseno cuadrado de x. Y la tangente sabemos que es seno cuadrado sobre coseno cuadrado, ¿verdad? La tangente cuadrado de x es seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. Tenemos aquí signo negativo y aplicamos, ¿verdad? La multiplicación de los extremos será el nuevo numerador, 1 por coseno cuadrado de x, le dejamos el signo menos y los medios será el denominador, coseno cuadrado de x, seno cuadrado de x.
Entonces coseno cuadrado de x arriba y coseno cuadrado abajo que multiplica, se nos cancela y nos queda arriba menos 1 sobre seno cuadrado de x. Y sabemos que el seno es la recíproca de la cosecante, por lo tanto 1 sobre seno cuadrado de x es cosecante cuadrado de x, y este menos pues nos hace que la derivada concluida final es negativo cosecante cuadrado de x, tal como se maneja, que esa es la derivada de la cotangente. Ahora vamos a hacer la última demostración, siempre por, ¿verdad?, por la derivada del cociente, pero ya no utilizando la recíproca, sino la recíproca, pero como, ¿verdad?, como cociente, es decir, coseno de x sobre seno de x, eso es cotangente. Entonces, en este caso, el denominador será seno de x y el numerador coseno de x. Entonces, aquí nos dice, ¿verdad? Si f de x es igual a una función dividida por otra, ¿verdad? Lógicamente que esta sea distinto de 0, entonces la derivada de f de x va a ser igual al denominador multiplicada por la derivada del numerador menos el numerador multiplicada por la derivada del denominador sobre el cuadrado del denominador. Entonces, repito, ya sabemos que seno de x es el denominador. Entonces, seno de x iría aquí primero y luego por la derivada g de x. Coseno g de x y la derivada del coseno, ya lo hemos demostrado, es negativo seno de x. Luego menos g de x es coseno de x, lo copiamos por la derivada de h de x. La derivada del seno sabemos que es el coseno. También está el video de la demostración sobre, ¿verdad?, el seno al cuadrado, seno cuadrado de x, ¿verdad? Entonces multiplicamos seno por negativo seno, es negativo seno cuadrado, ¿verdad? Y menos coseno por coseno es coseno cuadrado. Entonces también nos queda menos seno cuadrado menos coseno cuadrado sobre seno cuadrado de x. Y les mencionaba que, ¿verdad?, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1, pero estos dos son negativos, entonces les anteponemos el signo menos, y por lo tanto menos por más es menos, nos da lo mismo menos seno cuadrado de x, y menos por más es menos, nos da lo mismo menos más coseno cuadrado menos coseno cuadrado de x. Entonces esto es equivalente a lo que está acá, ¿verdad? Entonces, y ya teniéndolo de esta forma, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Pero como está este menos afuera que lo multiplica, sería igual a menos 1. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, menos 1 sobre seno cuadrado de x, ¿verdad? Porque todo va sobre seno cuadrado de x. Este menos 1, por cuestión de estética, el menos lo puede colocar aquí en línea con esta, ¿verdad?, raya que divide al numerador con el denominador. Entonces repetimos, esto es igual a la recíproca, ¿verdad? La recíproca del seno es la cosecante. Entonces tenemos que 1 sobre seno cuadrado de x es cosecante cuadrado de x. Y por este menos, el resultado final es negativo cosecante cuadrado de x, que esa es la derivada de la función cotangente. Aquí terminamos con este video de la cotangente. Lo demostramos de 4 formas. Lo demostramos con la definición del límite utilizando la identidad, ¿verdad?, de que cotangente de A más B, ¿verdad?, es igual a cotangente de A por cotangente de menos 1 sobre cotangente de A, cotangente de B. Y luego, ¿verdad?, lo hicimos por el coseno de A más B sobre el seno de A más B. Y ahorita lo hicimos 2 veces a través de la derivada del cociente, tanto en forma de recíproca, es decir, cotangente es igual a 1 sobre tangente, y ahorita esta última parte en forma de recíproca, pero en forma de cociente, es decir, coseno sobre seno. Espero que les sirva de mucho y no olvide que si usted estudia, usted practica, pues va a tener usted seguramente aprobadas sus asignaturas. Es un placer poderle servir. Hasta la próxima.